Kakaroto no dejaba de expulsar grandes cantidades de ki. Este había perdido la razón, había perdido el control tanto de su mente como de su cuerpo, ahora no tenía más que sed de sangre y estaba listo para erradicar a cualquiera que se le pusiera enfrente. De acuerdo Kakaroto, parece que has perdido el control, es una lástima, porque te voy a hacer entrar en razón a puros golpes, diría Freya quien ésta se preparaba para atacar. Kakaroto al ver que Freya ya se encontraba lista para pelear soltaría una sonrisa despiadada mientras se preparaba para atacar a la diosa. Así que esto es el poder de un ángel, ha perdido la razón como Tyr en el pasado, debo tener precaución a la hora de enfrentarlo, después de todo ahora es una bestia que no piensa más en sed de sangre, se diría Freya. Kakaroto ya no esperaría ni un segundo más y a una velocidad infernal se había lanzado directo hacia el ataque con un puñetazo con todas sus fuerzas. Es veloz, pero al perder la razón no es capaz de aprovechar la velocidad que posee, se diría Freya quien había esquivado el puño de Kakaroto. Sin embargo, Kakaroto no se detendría y nuevamente se lanzaría con otro puñetazo directo hacia toda la cara de la diosa. Pero Freya con su increíble velocidad esquivaría el veloz puñetazo de Kakaroto y retrocedería para tomar distancia. Sin embargo Kakaroto ya se encontraba frente a con un derechazo que conllevaba una fuerza de otra dimensión. Aprende a gran velocidad, se está adaptando a su velocidad, se diría Freya quien bloquearía el puñetazo de Kakaroto con su lanza. No obstante, Kakaroto soltaría una veloz y potente patada directa hacia Freya. Freya nuevamente bloquearía la poderosa patada de Kakaroto con su lanza, sin embargo la fuerza de dicha patada la haría retroceder muchos metros. Su fuerza incrementó mucho, sin embargo aún sigo siendo mucho más fuerte que él, pero su velocidad sigue mejorando con cada segundo, los ángeles son reconocidos por ser los seres más veloces de toda la historia, tendré que noquearlo antes que sea demasiado tarde, fueron las palabras de Freya y con todo lo que tenía se había lanzado al ataque con su poderosa lanza. Pero Kakaroto no se había quedado de brazos cruzados, debido a que también se había lanzado al ataque a gran velocidad. En menos de 1000 billonésima de segundos Kakaroto soltaría un puñetazo con todo lo que tenía al punto que la fuerza de ese puñetazo iba arrasando con todo a su paso. Freya esquivaría a gran velocidad el puñetazo de Kakaroto y haciendo un contraataque atacaría a Kakaroto con su lanza directo hacia el pecho de su oponente. Sin embargo para sorpresa de Freya, Kakaroto esquivaría la lanza con su increíble velocidad mientras soltaría una sonrisa despiadada. No está mal, pero apenas estoy comenzando, fueron las exclamaciones de Freya y con todas sus fuerzas golpearía el abdomen de Kakaroto. Kakaroto al sentir ese impacto escupiría sangre, debido a que la fuerza de Freya también se encontraba en otro nivel. Los dioses somos reconocidos por ser más fuertes que los ángeles en cuanto a fuerza bruta, sin embargo tú posees ambas características, posees la fuerza de un dios y la velocidad de un ángel, pero apenas sabes dominarla, diría Freya y con todas sus fuerzas atravesaría el abdomen de Kakaroto con su lanza. La lanza al perforar el abdomen de Kakaroto provocaría que escupa sangre mientras su vista se nublaría y apenas lograría mantenerse en pie. Pero Freya nuevamente golpearía toda la mandíbula de Kakaroto con un veloz puñetazo y con todas sus fuerzas. Kakaroto al sentir el poderoso impacto en la mandíbula el cerebro de sería sacudido entre las paredes de su cráneo, provocándole una contusión cerebral y al instante caería entre todos los escombros. ¿Qué significa esto? He perforado uno de sus órganos y también le provoqué una contusión cerebral, pero su ki no ha disminuido en lo más mínimo. En este momento Kakaroto debería estar inconsciente y al borde de la muerte. ¿Qué rayos significa todo esto? Se diría Freya quien no podía creer lo que se encontraba presenciando. Sin embargo, la sangre pura de un ángel había regenerado el órgano dañado de Kakaroto al igual que a sus moretones y cortes, por lo consiguiente Kakaroto en ese momento se pondría de pie mientras tenía una sonrisa. Esto debe ser una broma, no solo se ha recuperado, sino que también su ki ha incrementado, deben ser sus senkais como Saiyajin, pero ¿acaso es así de poderosa la sangre de un ángel? Al ser un ángel híbrido debe tener un potencial mayor, pero me cuesta creerlo, se diría Freya quien aún no salía de su asombro. No voy a dejar a un gusano con vida, luego de acabar contigo iré tras esa chatarra, diría Kakaroto quien tenía una sonrisa desquiciada.
Debe estar hablando de Darkseid, su sed de sangre es terrorífica, debo admitirlo, no quiero acabar con él, después de todo no es un mal sujeto, pero ahora mi vida y la de él están en juego, Kakaroto no descansará hasta aniquilarme debido a que ha perdido la razón, es él o yo, debo pensar en algo, no quiero acabar con el hijo de Siris, se diría Freya. Entonces Kakaroto nuevamente se lanzaría al ataque y de un momento a otro este ya se encontraba frente a Freya con una ráfaga de puñetazos y patadas. Freya haciendo uso de su máxima velocidad esta comenzaría a esquivar y a bloquear toda esa lluvia de golpes. Kakaroto al no tener el control de su poder Freya seguía siendo superior en velocidad y fuerza. Todo el planeta sufría las consecuencias de la brutal pelea entre ambos dioses, las montañas eran pulverizadas en cuestión de segundos, cráteres por todo el campo de batalla, potentes tornados se formaban por todo el planeta, volcanes harían erupción en diferentes partes del planeta, el planeta estaba al borde de la destrucción. Mientras tanto en otra parte del planeta, en el duro enfrentamiento entre ambos dioses androides. Perseo había tomado la delantera por completo de la pelea, debido a que se encontraba masacrando a golpes a Darkseid con todas sus fuerzas quien su oponente no tenía oportunidad de defenderse. Me hará perder la conciencia, no puedo ver sus movimientos, es muy rápido, no puedo creer que mi técnica no haya funcionado en este insecto, a este paso perderé la conciencia, un gusano como este me derrotará acaso. Eran las preguntas y temores de Darkseid mientras era molido a golpes. Acabaste con la vida de muchos seres inocentes, acabaste con sus planetas, no eres más que una simple escoria, fueron las exclamaciones de Perseo y este con todas sus fuerzas golpearía la mandíbula de Darkseid. Darkseid recibiría un infernal impacto en toda la mandíbula al punto que se escucharía un crujido. Pero Perseo no se detendría, este lanzaría un veloz y fuerte derechazo hacia toda la cara de su oponente. Darkseid nuevamente sentiría ese brutal golpe en la cara al punto su cráneo recibiría daños críticos y a gran velocidad este sería impactado contra una montaña de escombros, pulverizando todo a su paso hasta levantar una escandalosa cortina de humo. Si crees que esto ya terminó déjame decirte que estás equivocado, te haré polvo, diría Perseo y este comenzaría a preparar un poderoso ataque de ki. Toda aquella zona de batalla no paraba de retumbar ante el gran poder de Perseo, ráfagas de viento por todos lados, relámpagos y truenos caían por toda la zona de guerra, el inmenso ki que se reunía en un solo punto era simplemente catastrófico. Te lo dije gusano, tu técnica no funcionaría en mí, fue la razón por la cual decidí pelear contigo, estás perdido y no hay nada que puedas hacer para evitarlo, tu destino ya está sellado, fueron las exclamaciones de Perseo y este finalmente lanzaría su poderoso ataque de ki directo hacia su enemigo. El ataque de ki iba a la velocidad del sonido y en menos de un segundo dicho ataque impactaría en el lugar donde se encontraba Darkseid y en el momento de hacer contacto con Darkseid de manera infernal se daría una escalofriante explosión que pulverizaría todo a su paso, las ondas expansivas de fuego evaporarían los escombros e incluso toda la zona de guerra sería sacudida y el grande ki de Darkseid había disminuido radicalmente de un momento a otro, por todo el lugar de la explosión no había quedado nada más que puro humo y destrucción. Tienes suerte que no quisiera acabar contigo, no me corresponde hacerlo, pero tengo a alguien en mente que se divertirá a hacerte sufrir, te daré una pista, le arrebataste a su hijo, ¿tienes idea qué tan escalofriante puede llegar a ser la ira de un padre que perdió a su hijo? Kakaroto te hará pedazos, no tendrá la misericordia que tengo yo, diría Perseo y este haría desaparecer todo ese gran poder y sus ojos de demonio desaparecerían por completo. Todo el humo se dispersaría del todo, entre medio toda la destrucción y escombros, se podía ver a un Darkseid quien había vuelto a su estado normal, además de que se encontraba con múltiples moretones y quemaduras, ese gran ki que solía desprender había desaparecido del todo, lo que significaba una sola cosa, Perseo había salido vencedor de aquella legendaria batalla. Se terminó Darkseid, aquel dios devorador de mundos que escuché en mis viajes resultó ser un simple gusano, tu destino ya está escrito, diría Perseo quien este tenía una expresión seria. Mientras tanto en el otro lado del planeta, en el enfrentamiento entre Kakaroto y la diosa Freya. La galaxia entera era sacudida ante la brutalidad de golpes que ambos intercambiaban, el impacto de aquellos poderosos puñetazos eran de otro nivel, formaban cráteres por distintas partes de dicho planeta, tornados por toda la zona de batalla, ríos de lava por todas partes del planeta, el planeta estaba al borde de la destrucción y no había nada para evitarlo.
Kakaroto seguía descontrolado, peleaba como una bestia con sed de sangre, con pura fuerza bruta y velocidad, lanzaba puñetazos y patadas sin ningún tipo de técnica o arte marcial, nada más lanzaba golpes sin pensar. Sí, está descontrolado por completo, no hace uso de ningún arte marcial para atacar, es literalmente como una bestia que no parará hasta llenar toda esa sed de sangre, pero también me da ventajas, al pelear sin siquiera preocuparse de su defensa, me da muchos espacios libres para atacarlo, debo golpear sus puntos vitales para noquearlo de una vez, si no lo consigo entonces tendré que acabar con él aunque no quiera, se diría Freya quien intercambiaba golpes contra Kakaroto a velocidades de otro nivel. Kakaroto seguía lanzando puñetazos con todas sus fuerzas, la fuerza de dichos puñetazos creaban masivas destrucciones, al perder la razón no era más que una bestia que atacaba con todo lo que tenía. Freya haciendo uso de toda su velocidad y fuerza bloqueaba cada uno de los ataques de Kakaroto con su lanza, además de que también esquivaba cada uno de los puñetazos y patadas que lanzaba Kakaroto. Kakaroto con toda su velocidad lanzaría un puñetazo directo hacia toda la cara de Freya, que conllevaba una fuerza bruta como para destruir toda una galaxia. Freya a toda velocidad esquivaría el veloz y peligroso puñetazo, vería un espacio abierto en la defensa de Kakaroto, por lo consiguiente atacaría a Kakaroto a gran velocidad en uno de sus puntos vitales. Kakaroto sentiría un fuerte dolor en la parte de sus costillas, provocando que retroceda y haga una mueca de dolor, y a la misma vez se encontraba furioso. Sin embargo Freya no se detendría, y a gran velocidad y con mucha técnica, golpearía absolutamente todos los puntos vitales de Kakaroto con su lanza. Esta vez Kakaroto sentiría todo su cuerpo debilitado de un momento a otro, lo que provocaría que caiga en todos los escombros, mientras estaba al borde de la muerte, después de todos sus puntos más débiles de su cuerpo habían sido gravemente golpeados de manera crítica. Esta vez no hay manera que te vuelvas a poner de pie, todo tu cuerpo está en estado crítico, incluso me sorprendes que sigas con vida, esos golpes habrían acabado con cualquiera, pero eso solo confirma una cosa, los ángeles poseen una resistencia de otro nivel, también he dañado tu sistema nervioso, estás en un total colapso Kakaroto, mi intención no era que esto terminara de esta manera, pero no me dejaste más opción, pasarán días hasta que tu cuerpo se recupere por completo, para cuando te recuperes ya no estaré aquí, diría Freya quien se daría la vuelta para partir del lugar. No obstante, lo que Freya no se esperaba es que en ese justo momento Kakaroto lograría colocarse de pie mientras su cuerpo se tambaleaba de un lado a otro, sin embargo seguía teniendo esa mirada, esa de una bestia sin control. Freya quedaría impactada y al darse la vuelta, notaría que Kakaroto, a pesar que su cuerpo se encontraba en estado crítico, aún podía mantenerse en pie y sobre todo sin perder el conocimiento. Un aterrador escalofrío recorrería por toda su espalda, lo que se encontraba presenciando era completamente surrealista e inexplicable. Esto aún no termina, ¿crees que caería tan fácilmente sin antes dar pelea? Diría Kakaroto quien empezaba a recuperarse debido a su sangre como ángel y la sangre Hellsing, una combinación bestial. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo siquiera puedes estar de pie como si nada hubiera pasado? Al menos en este momento estarías inconsciente, no puede ser posible, además aún no eres capaz de dominar tu poder, diría Freya. ¿Crees que no podría ser tal cosa? Admito que al principio fue difícil, pero poco a poco empiezo a comprender el poder que me brinda la sangre de un ángel, diría Kakaroto quien tenía una sonrisa arrogante. No, no eres tú, aún puedo sentir esa sed de sangre, es tu estado berserker el que habla, aún no tienes el control, diría Freya. Tú fuiste quien me arrebató de las manos a Darkseid justo cuando le iba a dar el golpe final, eres también culpable de la muerte de mi hijo, no voy a descansar hasta ver a ambos hechos cenizas, ¿entiendes lo que quiero decir? Diría Kakaroto con una sonrisa arrogante y su ki comenzaría a incrementar a una velocidad catastrófica. Poderosas ráfagas de viento harían retroceder varios metros a la diosa, debido a la repentina liberación de poder por parte de Kakaroto. Kakaroto se elevaría por los cielos, y comenzaría a gritar donde a la misma vez, desataba un poder abrumador que parecía no tener límite. Kakaroto se encontraba en su estado berserker. ¿Qué rayos está pasando? Este ki pertenece a Kakaroto, ¿de dónde saca tanto poder? ¿Es así de poderoso un ángel? Sé que Tyr es el único ángel más poderoso que he conocido, pero ahora el hijo de Siris también, no puedo creerlo, diría Freya quien se encontraba atónita ante el legendario poder que se encontraba desatando Kakaroto.
No solo era el planeta el cual temblaba ante el poder de Kakaroto, sino que también la galaxia entera. Su poder llegaba en cada rincón de la galaxia, por no decir que su ki incluso llegaba a otros mundos paralelos. Sobre todo los planetas cercanos eran pulverizados ante la fuerte presión que desprendía el gigantesco poder de Kakaroto. Parecía un verdadero apocalipsis. No había duda alguna que al planeta le quedaban mínimo 5 minutos antes de la destrucción. Kakaroto no se detiene. ¿Hasta cuánto puede aumentar su ki? Es un completo monstruo sin límites. Este planeta no durará mucho tiempo antes de ser sucumbido ante la destrucción, se diría Freya. No obstante, de tanta expulsión de poder por parte de Kakaroto, se daría una gigantesca y catastrófica explosión nivel continental que arrasaría con todo a su paso, dejando más que destrucción y caos que parecía el mismísimo infierno. Incluso la diosa Freya tuvo que alejarse del lugar de la explosión. ¿Qué nivel de destrucción? Definitivamente este planeta no podrá aguantar menos de 5 minutos, diría Freya, hasta que sería interrumpida por un ki gigantesco. En medio de todo el caos y destrucción se podía ver una silueta. Dicha silueta desprendía un ki que había entrado a un nuevo territorio, en el territorio de los ángeles antiguos. Kakaroto, posees la fuerza de un dios y la velocidad de un ángel. Tienes el potencial más grande que he visto en toda mi existencia. ¿Acaso tienes el potencial como para incluso derrotar el propio Zeus? Eran las dudas de Freya ante el poder de Kakaroto. Entre todos los escombros y humo, Kakaroto se dejaría ver. Este parecía estar en su estado base, pero había algo diferente. Era un estado base evolucionado. Este, al levantar la mirada, tenía unos ojos completamente diferentes, los ojos de un ángel puro, y su sed de sangre había disminuido radicalmente. Esto debe ser una broma. Él lo ha hecho, Kakaroto lo ha hecho, ha dominado el poder de un ángel que corrían en sus venas. He cometido un error desde el principio de la pelea, debí haberlo derrotado en un instante y no jugar con mi presa. Mi confianza me ha puesto entre la espada y la pared. Esto nunca me había pasado. Tengo la reputación de acabar con mis presas de un solo ataque. Esto ha sido mi error más grande. He dejado que Kakaroto evolucionara a un nivel más allá de los dioses, se diría Freya. Sin embargo, Kakaroto se había quedado en completo silencio. Kakaroto se encontraba apreciando lo que el poder de la sangre de un ángel era capaz. Este incluso no lo podía creer. Además, Kakaroto sentía grandes cantidades de energía por todo su cuerpo. Era como si una batería le estuviera dando energía ilimitada. Sus ojos son diferentes a los ojos de Dios. Esa mirada sin duda es la de un ángel. Kakaroto se ha convertido en un ángel, en uno de los más poderosos. Sin embargo, su transformación para ascender a arcángel aún está incompleta, pero incluso en su forma actual de por sí ya es sumamente poderoso, lo que lleva a la pregunta del millón: si quiere, podré ganarle. Esta es la primera vez que siento esta tensión en una pelea, la tensión en que no sabré si saldré victoriosa, se diría Freya, quien está de inmediato se colocaría en guardia mientras tenía una expresión seria. Kakaroto dejaría de apreciar su nuevo poder debido a que algo más había llamado su atención, y eso era el ki de la diosa. Por lo tanto, este dirigiría esa mirada fría hacia Freya, que incluso le provocaría un escalofrío. No me gusta de la manera en la que me mira, me transmite un escalofrío, se ve tan serio, tan imponente, tan invencible. Me gustaría saber qué es lo que está pensando, se diría Freya, quien esta por primera vez se sentía intimidada ante su oponente. Kakaroto comenzaría a dar pasos dirigiéndose hacia donde se encontraba Freya, mientras seguía teniendo esa mirada fría. Aquí viene, diría Freya, y esta se preparaba para atacar. Sin embargo, en ese momento Kakaroto desaparecería de su vista y de un momento a otro a una escalofriante velocidad ya se encontraba detrás de Freya mientras soltaría una pequeña risa. Freya se quedaría impactada al escuchar la risa de Kakaroto detrás de ella. Después de todo, ni siquiera fue capaz de detectarlo. Te lo dije, tengo el control de mi poder. No fue fácil, pero lo he hecho, diría Kakaroto mientras tenía una sonrisa. Ahora nos situamos en otra parte del planeta. Todo el planeta es un caos. Ya no puedo sentir el espíritu de Darkseid, sin embargo puedo sentir el espíritu de la señora Freya y el de los demás. Todo indica que Darkseid ha perdido la batalla. De cualquier manera tendré que escapar de Perseo si las cosas se ponen peor. Sé que Perseo viene por mí, sin duda alguna debe buscar venganza por intentar usarlo como a un títere, pero sé que debo confiar en la señora Freya. Ella es fuerte y lo he visto con mis propios ojos. Ni siquiera Darkseid le llega a sus pies. Ella está a otro nivel. Al final ella es una diosa antigua, se diría la Kaioshin Serafal en sus pensamientos. ¿Crees que puedes escapar de mí?
Después de siglos nos volvemos a ver las caras. Serafal, una de mis creadoras, te he estado buscando durante algún tiempo, diría Perseo, quien había aparecido frente a la Kaioshin de un momento a otro. ¿Cómo me encontraste? Esto es una pesadilla, diría Serafal, quien a esta le había invadido el terror al ver a su verdugo. Debo admitir y aceptar que no fue fácil encontrarte, pero cuando recibí la noticia que un nuevo androide había aparecido supe al instante que tenías algo que ver con esto. Si encontraba a Darkseid daría contigo, y mira dónde nos llevó el destino, diría Perseo. ¿Qué quieres de mí? Solo dilo y lo haré posible, diría Serafal. ¿No es obvio? Quiero tu alma, dime Serafal, ¿qué planeaban hacer conmigo tu hermana y tú? ¿Usarme a su antojo como a un títere? ¿Solo para qué? ¿Para gobernar los mundos con mi poder y luego qué, desecharme como chatarra? Diría Perseo, quien empezaba a desprender un instinto asesino. Sin embargo, Serafal se encontraba demasiado asustada como para digerirle la palabra a Perseo, además ni siquiera era capaz de mirarlo a los ojos. No dirás nada. Déjame refrescarte la memoria, hace muchas décadas acabé con tu hermana Sangre Fría y dime qué fue lo que hiciste. Sí, tu silencio lo dice todo, huiste como un cobarde y dejaste a tu hermana morir, eso sí que es despiadado y de cobardes, ni siquiera fuiste capaz de buscar venganza, me decepcionas, pero esta conversión está llegando a su fin, ¿no estás de acuerdo? Diría Perseo. ¿Qué estás tratando de decir? Diría Serafal, quien comenzado a retroceder por instinto. Creo que sabes perfectamente lo que viene a continuación, no hay dónde escapar o esconderse, diría Perseo. Espera, puedo hacer cualquier cosa que me pidas, puedo mejorar tu ADN, volverte un ser invencible, cualquier cosa, pero no acabes conmigo, diría Serafal. ¿Invencible? Lo soy, acabé con el nuevo androide, no era más que solo un insecto, pero ¿dónde estábamos? Diría Perseo, y los ojos de comenzarían a brillar mientras desprendía un instinto asesino. Mientras tanto, en otra parte del planeta, en el legendario enfrentamiento entre Kakaroto el semiángel y la diosa Freya. Freya, asombrada ante la velocidad de Kakaroto a gran velocidad, se daría la vuelta mientras retrocedía muchos metros para colocarse en guardia. ¿Qué ocurre conmigo? Me siento totalmente diferente, como si fuera alguien diferente, no me siento yo mismo, tengo esa sensación de que nada me importa, que no me importaría si este mundo y los demás estuvieran en caos, pero también puedo sentir una sensación mucho más fuerte que no sé si seré capaz de controlar, y son estas ganas de aniquilar a cualquiera que se cruce en mi camino, esta sed de sangre que puedo sentir es inmensa y necesito saciarla, o de lo contrario destruiré todo a mi paso, se diría Kakaroto mientras miraba sus manos. ¿Qué sucede con Kakaroto? Parece alguien diferente, además de que puedo sentir un instinto asesino parecido al de Tyr. Kakaroto ha accedido al poder de un ángel, esto es realmente malo, he visto de lo que es capaz un ángel cuando pierde el control, se vuelven imparables e invencibles, en el pasado ya ha ocurrido con Tyr, todos los dioses unimos fuerzas para detener a Tyr, es cierto que el poder de Kakaroto apenas va en crecimiento, pero aún así puede llegar a ser capaz de acabar conmigo, he cometido el error más grande de toda mi vida, y es haberlo tratado como a un cristal, debí haber acabado con él, pero no lo hice, porque no es un mal sujeto y porque es hijo de Siris, pero ahora es alguien diferente, se está dejando llevar por su bestia interior, ahora es el yo, se diría Freya. Parece ser que Perseo ha derrotado a tu querido amigo, Darkseid ha sido derrotado y parece que me lo ha dejado a mí para darle el golpe final, o al menos eso es lo que pretende Perseo, pero no es así como funcionan las cosas, lo haré sufrir hasta su último aliento, no perdonaré a nadie que haya estado involucrado en la muerte de mi hijo, eso va para ti también, voy a destrozarte querida Freya, espero estés preparada, diría Kakaroto, quien tenía esa expresión neutral, sin embargo su instinto asesino decía otra cosa. Esta es la primera vez que desate todo mi máximo poder, para acabar con Kakaroto antes que él lo haga conmigo, debo pelear con todo lo que tengo si deseo salir con vida de este planeta, sin embargo Kakaroto tiene razón, ese tal Perseo fue capaz de vencer a Darkseid, parece que conocía su debilidad, eres patético Darkseid, ciertamente esperaba más de ti, pero ahora tengo un problema más grande del que debo preocuparme, se diría Freya, y esta se preparaba para atacar con todo el arsenal que tenía. Entonces dime Freya, ¿qué tanto esperas? Estoy justo aquí, listo para pelear, vamos, adelante, te estoy esperando, diría Kakaroto.
De acuerdo Kakaroto, veo que pides a gritos que acabe contigo, entonces cumpliré tu deseo, diría Freya mientras tenía una sonrisa confiada. Tyr mencionó que eres una de las creaciones de su madre, significa que no me decepcionarás, diría Kakaroto. Veo que intenta provocarme, pero no le daré el gusto, las emociones son una debilidad en una pelea, es una característica que poseen los ángeles, no tienen emociones, en este momento Kakaroto no es capaz de sentir alguna emoción por lo cual tiene control total, pero no será fácil, se trata de Kakaroto, un Saiyajin que posee la sangre de Siris, la sangre de un dios demonio puro y la de un ángel, se diría Freya. Parece que ella no piensa atacar, supongo que tendré que hacer el primer movimiento, se diría Kakaroto y este se preparaba para atacar. Puedo sentir sus intenciones, está listo, se diría Freya. Kakaroto de un momento a otro se había colocado frente a Freya con su increíble velocidad con una poderosa y veloz patada. Sin embargo Freya reaccionaría demasiado rápido por lo tanto esquivaría la patada de Kakaroto, moviéndose a un lado y haría un contraataque con su poderosa lanza. Kakaroto vería a través de Freya por lo tanto esquivaría con facilidad la lanza de Freya mientras se colocaba de brazos cruzados. Sí, es más veloz que antes, no sé qué tanto su velocidad habrá mejorado, debo tener precaución, se diría Freya. Sin embargo Kakaroto nuevamente se lanzaría al ataque con un veloz puñetazo, que superaba con creces la barrera del tiempo. Freya a duras apenas lograría esquivar el puñetazo de Kakaroto y esta de inmediato usaría su lanza para protegerse del siguiente puñetazo de Kakaroto. Kakaroto había impactado su puño en el ástil de la lanza lo que de inmediato provocaría un potente tornado que haría mandar por los aires todos los escombros. La fuerza del puñetazo habían hecho retroceder varios metros a Freya quien se sorprendería de la fuerza bruta de Kakaroto debido a que también había incrementado. ¿Qué es lo que pasa? Está claro que no te lo tomas en serio, demuestra que alguna vez fuiste la guardiana de la madre creadora, sé que puedes dar más que esto, diría Kakaroto. De acuerdo Kakaroto, tú lo pediste, exclamaría Freya y está haciendo uso de toda su velocidad ya se encontraba frente a Kakaroto lista para atravesarle el pecho con su lanza. Pero era evidente que Kakaroto con la velocidad de un ángel esquivaría con gran facilidad la lanza de Freya y de inmediato lanzaría una potente patada. Freya no sería capaz de esquivar por lo tanto recibiría de lleno la patada en toda la cara al punto que a máxima velocidad impactaría contra una montaña, destruyéndola solo en cuestión de segundos hasta retumbar todo el campo de batalla. Pero Kakaroto no se detendría y de inmediato lanzaría un poderoso Kamehameha con el poder necesario como para acabar con Freya. El ataque a la velocidad del sonido haría contacto con los escombros donde se encontraba Freya enterrada y de manera instantánea se daría una apocalíptica explosión que solo en cuestión de segundos pulverizaría todo lo que se encontraba a un radio de 1 kilómetro hasta dejar solo destrucción y caos. Donde se encontraba Kakaroto de pie, se había levantado una cortina de humo debido a que no se movió de su lugar y también había sido afectado por la bestial explosión. El humo se dispersaría de inmediato por una ráfaga de viento, Kakaroto se dejaría ver y no mostraba ni un solo rasguño, lo que significaba que su cuerpo era tan resistente como para soportar una explosión con su mismo poder. El planeta era un caos, ríos de lavas por todos lados, después de todo los volcanes habían hecho erupción, relámpagos y truenos se daban por toda aquella zona de batalla, ya no parecía un planeta, sino que el mismísimo infierno. Donde se encontraba Freya se daría una ráfaga de viento, entre todos los escombros saldría Freya con heridas en su cuerpo, el ki que desprendía era sumamente fenomenal y por no hablar del instinto asesino que desprendía, al final Kakaroto la había hecho enfurecer. Me sorprende que aún sigas respirando, ese ataque era lo suficientemente poderoso como para pulverizarte, estás llena de sorpresas Freya, diría Kakaroto. ¿Qué rayos hizo Kakaroto? Él no es Kakaroto, parece un ser despiadado que no le importa nada, él trató de acabar conmigo, realmente me lanzó un ataque para mandarme al otro mundo, él lo hubiera conseguido si no fuera por la barrera que creé, para protegerme pero aún así recibí daños, ahora lo tengo claro, este tipo no es el Kakaroto que yo conozco, es su bestia interior, por lo tanto debo exterminarlo, es el yo, se diría Freya y se recuperaría de sus heridas y quemaduras. Pero entonces Kakaroto ya se encontraba frente a Freya con un puñetazo con la fuerza necesaria para romper huesos. Freya bloquearía el puñetazo de Kakaroto con el ástil de su lanza, sin embargo la fuerza ejercida la haría retroceder muchos metros.
Pero entonces Kakaroto con su escalofriante velocidad se posicionaría frente a Freya, donde de inmediato comenzaría a lanzar una lluvia de puñetazos y patadas. Freya de inmediato con el astil de su lanza comenzaría a bloquear todos los golpes de Kakaroto. Esta hacía uso de toda su potencia para poder soportar toda esa ráfaga de puñetazos y patadas. El planeta entero era sacudido ante la fuerza de los golpes que lanzaba Kakaroto, y al hacer impactos con el astil de lanza, se creaban múltiples ráfagas de viento que destruían todo a su alrededor hasta convertirse en tornados. A dicho planeta no le quedaban más que simples 3 minutos para que finalmente sucumbe ante la destrucción total. Kakaroto seguía lanzando puñetazos con todas sus fuerzas y a una velocidad la cual Freya no era capaz de ver sus veloces movimientos. Rayos, estoy en aprietos, no sé cuánto tiempo podrá resistir mi lanza toda esta lluvia de golpes, además de que poco a poco el cráter en mis pies se vuelve más grande debido a la fuerza de Kakaroto, pero debo resistir, se diría Freya, quien esta contenía toda esa lluvia de puñetazos y patadas que lanzaba Kakaroto brutalmente. Debo admitir que su lanza es muy resistente, sin embargo Freya no podrá soportar durante más tiempo, se diría Kakaroto, quien seguía lanzando ráfagas de puñetazos y patadas. Pero entonces Freya con toda su máxima velocidad, lograría salir de toda esa lluvia de golpes mientras retrocedía para tomar distancia. Lo que Freya no esperaba es que Kakaroto se encontraba arriba de esta y la golpearía con una fuerza infernal y a una velocidad apocalíptica. Freya recibiría el golpe de mazo en toda la cara, al punto que esta a máxima velocidad sería impactada contra el suelo, donde de inmediato se formaría un gigantesco cráter y se levantaría una escandalosa cortina de polvo. Kakaroto se encontraba levitando y desde lo alto arrojaría una poderosa ráfaga de ki que iba directo hacia el lugar donde se encuentra la diosa. El ataque de ki de inmediato haría contacto con los escombros donde se encontraba Freya y de manera infernal se daría una potente explosión que evaporaría todo a su paso hasta levantar una cortina de humo. Sin embargo, Freya había esquivado el ataque de ki de Kakaroto y esta con su velocidad desgarradora ya se encontraba detrás de Kakaroto con su poderosa lanza listo para atravesarlo. Pero Kakaroto lo venía a venir, por lo tanto esquivaría la lanza de Freya y de manera consecutiva lanzaría un puñetazo directo y certero. Freya a duras penas lograría esquivar el puñetazo de Kakaroto y haría un contraataque con su lanza de manera rápida y precisa. Kakaroto esquivaría la lanza moviéndose a un lado mientras soltaría una sonrisa confiada debido a que era muy superior en velocidad. Pero Freya con todo su arsenal comenzaría a atacar a Kakaroto con su lanza a grandes velocidades, al punto que se formaban ráfagas de viento. Kakaroto comenzaba a esquivar todos los ataques de lanza a gran velocidad. No solo era veloz, sino que sus reflejos también se encuentran en un nuevo nivel. Freya no paraba de atacar a Kakaroto con su lanza a grandes velocidades. Esta apuntaba a los puntos vitales del cuerpo de su oponente, sin embargo no era capaz de acertar debido a que su oponente era extremadamente veloz. Pero entonces, Freya se sorprendería al ver que Kakaroto cerraría los ojos y aún así era capaz de esquivar todos los ataques de lanza. Imposible, ¿cómo es capaz de esquivar con los ojos cerrados? Eso solo debe significar una cosa: Kakaroto también es capaz de usar la doctrina egoísta en su estado actual, lo que lo vuelve mucho más veloz, se diría Freya, quien no dejaba de atacar a Kakaroto con su lanza. De acuerdo, esta batalla ha perdido el gusto. Freya sin duda es una diosa muy poderosa, la realidad es que es la diosa más fuerte que he enfrentado. Honraré esta batalla poniéndole fin de una vez, se diría Kakaroto, y al abrir los ojos expulsaría una gran cantidad de ki al punto que una potente ráfaga de viento se formaría. La bestial ráfaga de viento haría retroceder muchos metros a Freya al punto que no entendía lo que estaba pasando. Al levantar la mirada notaría que Kakaroto no se encontraba por ningún lado, sin embargo en ese momento sentiría un poderoso ki detrás. No había duda alguna que se trataba de Kakaroto. Admito que fue divertido, pero yo soy invencible, esta vez voy a saciar mi sed de sangre como corresponde. ¿No te has preguntado dónde se encuentra tu querida lanza?, diría Kakaroto mientras soltaría una risa malvada. Freya sentiría un escalofrío al escuchar las declaraciones de Kakaroto y al bajar la mirada notaría que su lanza ya no se encontraba en sus manos. La pelea llegó a su fin, el siguiente será Darkseid, sufrirá las consecuencias de mi furia, diría Kakaroto. Antes que Freya pudiera siquiera formar una oración, sentiría que su propia lanza la había perforado, por lo cual de inmediato escupiría sangre. Tu destino fue inevitable,
Te lo advertí, todo aquel que haya estado involucrado en la muerte de mi hijo sentirá mi furia, diría Kakaroto con un tono grave en su voz. Freya sentía que su alma abandonaba su cuerpo, le había invadido a todo su cuerpo un terrible frío, esta finalmente caería en todos los escombros, mientras se preguntaba si esto era su fin y de cómo fue capaz de perder después de haber sido la guardiana de la madre creadora. Esto no es nada de lo que tengo planeado para Darkseid, sin embargo la sed de sangre aún no se detiene, quiero más, es una sensación increíble, el sentimiento es cada vez más fuerte, diría Kakaroto quien tenía una sonrisa despiadada. Sin embargo, en ese momento el cuerpo de Kakaroto haría colapso, perdería su transformación y sentía un dolor insoportable por todo el cuerpo, algunos de sus huesos habían sido fracturados al igual que sus músculos habían sido desgarrados, eran las consecuencias de usar el poder de un ángel, Kakaroto sentía como si miles de planetas lo aplastaban. Sin embargo comenzaba a recuperarse poco a poco, debido a su sangre de demonio y de ángel, el dolor había parado y la sed de sangre que sentía se había esfumado por completo. Pero entonces Kakaroto recordaría lo que había hecho, al levantar la mirada notaría que Freya se encontraba en estado crítico y al borde de la muerte. ¿Qué rayos he hecho? No pude ser capaz de controlar mi propio poder, Tyr me lo advirtió, no debía haber perdido la razón, pero no hay tiempo para lamentos, debo salvarla, se diría Kakaroto. Mientras tanto en otra parte del planeta, en el lugar donde se encontraba Perseo. De acuerdo, todo terminó, Serafal una de mis creadoras recibió lo que se merece, sé que cometieron atrocidades ella y su hermana para conseguir los ADN de los seres más poderosos, pero ahora ya no importa, he dejado de sentir el ki de esa tal Freya, lo mejor será regresar, se diría Perseo. Regresando al lugar de los acontecimientos, donde se encuentra la zona de batalla, donde se dio la pelea entre Freya y Kakaroto. Kakaroto se encontraba de rodillas con los ojos cerrados, mientras le daba una gran cantidad de ki a Freya para que se recuperara de la brutal herida en su pecho. En ese momento Perseo haría su aparición de un resplandor y quien se sorprendería ante lo que presenciaba, después de todo nunca se esperó ver tal resultado. Kakaroto seguía dándole de su ki a la diosa Freya, al final empezaba a surgir efecto, debido a que Freya poco a poco se iba recuperando. Veo que tienes todo bajo control, diría Perseo. Kakaroto abriría los ojos debido a que había sanado por completo a la diosa Freya, notando que ahora ya se encontraba totalmente bien. No obstante, en ese justo momento Freya de inmediato se colocaría en guardia, debido a que tenía la sensación de que aún se encontraba peleando contra Kakaroto. La pelea ya terminó Freya, no tienes por qué ponerte a la defensiva, pero no te culpo, después de todo fui yo quien te hice daño, diría Kakaroto. Freya volvería en sí, notaría que la herida en su pecho había desaparecido, todo indicaba que Kakaroto le había salvado la vida. Kakaroto, ¿qué rayos sucedió aquí? Diría Perseo. Deje que mi bestia interior tomará el control de mi cuerpo, en medio de la pelea perdí la razón y dejé que mis instintos actuaran, mi intención nunca fue acabar con Freya, lo lamento Freya, diría Kakaroto. Vaya, realmente estoy bien, Kakaroto en verdad salvó mi vida, parece que tiene razón, ya no puedo sentir ese instinto asesino y esa sed de sangre, parece que ha vuelto a sus sentidos, pero maldita sea, ahora estoy en deuda con él, nunca he estado antes en esta posición, qué humillante, se diría Freya. Veo que manejaste la situación Kakaroto, parece que ambos lo hicimos, diría Perseo. Eso veo, parece que te fue bien en tu pelea con Darkseid, diría Kakaroto. ¿Acaso dudaste de mí? Esa sabandija no era un reto, diría Perseo. Oye tú, ni creas que te daré las gracias por haberme salvado, simplemente bajé la guardia en nuestra pelea, pero déjame decirte que te debo una, para estar a manos te dejaré hacer lo que quieras con el gusano de Darkseid, considera esto como mi paga, ahora estamos a mano, ¿lo entiendes? Diría Freya. Nunca espera las gracias, después de todo fui yo el culpable de haber perdido la razón, diría Kakaroto. Lo que Kakaroto quiere decir es que están a mano, solo mira a tu derecha Kakaroto, el insecto de Darkseid está acabado, diría Perseo. Bien, estamos a manos Kakaroto, haz lo que quieras con Darkseid, ahora debo salir de este planeta, está por explotar, le queda un minuto, diría Freya. Parece que te irás sin Serafal, diría Perseo.
Ya no es asunto mío, después de todo es solo una simple plebeya, pero veo que ya te encargaste de ella. Por cierto, Kakaroto, puede que estemos a mano, pero voy a tener mi revancha y la victoria será mía, fueron las exclamaciones de Freya, y esta desaparecería de un resplandor con el uso de su magia, y su ki desaparecería de la galaxia. Ciertamente tiene un corazón muy frío, pero le gustas, diría Perseo. No es el caso, simplemente es el hecho que soy hijo de la diosa Siris, ella la conoce, después de todo mi madre es hija de la madre creadora, diría Kakaroto. No cabe duda que tienes una gran familia, diría Perseo. No obstante, en ese momento Kakaroto este no entendía nada de lo que estaba pasando.